realidad el verano que nunca fue, el propio título de la exposición está relacionado con un hecho histórico. Con un hecho histórico que además funciona como un hecho en el pasado, obviamente, pero también como una suerte de leyenda, ¿no? Como algo que no se sabe muy bien la magnitud de lo que fue, pero también es un hecho científico. En realidad, me gusta siempre empezar mis proyectos con anécdotas que vienen del mundo de la historia, de la literatura, ¿no? Porque traen siempre como una cierta narratividad a todo el plano de la exposición. Y a partir de ahí empiezan a surgir diferentes temáticas y formas de trabajar. Entonces, en realidad, el verano que nunca fue está relacionado con un hecho geológico que pasó por allá de 1816, o sea, a principios del siglo XIX. Fue la explosión del volcán Tambora en Indonesia, una de las mayores explosiones volcánicas que se conocen, por lo menos no dentro de la historia del planeta, pero sí dentro de la historia de la humanidad. Y obviamente como explosión volcánica fue terrible y incluyó muchas cosas alrededor, pero básicamente lo que es interesante de esta anécdota es que soltaron muchas nubes de ceniza y por muchísimos meses cambió el clima, sobre todo en el hemisferio norte, es decir, como estas nubes de ceniza y los gases taponaron la atmósfera y crearon una suerte de atmósfera oscura, ¿no? De un invierno permanente. De ahí que después con el tiempo se le llamara como el año que no tuvo su verano, ¿no? Lo que sucedió es que durante todos aquellos meses donde no llegó el verano, las temperaturas bajaron, las cosechas se perdieron y llegaron periodos de muchísima hambruna, donde mucha gente lo pasó mal, sobre todo, como vuelvo a repetir, en el hemisferio norte, tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero es interesante porque este hecho momentáneo que cambió el curso de la historia, aparte de crear obviamente los problemas que creó a nivel económico y social, también repercutió en que, por ejemplo, sistemas de salud que antes eran inexistentes, durante ese tiempo suspendido, digamos, empezaron a repensarse si tendría que haber sistemas de salud que antes no existían. Entonces, de repente, aquello que tenía una consecuencia temporal negativa produjo un momento de reflexión o un momento de pensar qué es lo que tendría que ser después. Por otro lado, cuentan las historias, cuentan las leyendas también que muchos escritores románticos de aquella época, como Lord Byron o Mary Shelley, escribieron grandes de sus obras maestras en ese año sin verano, ¿no? En esa especie de tiempo suspendido y atmósfera oscura. I would like to take you on a journey. I like to run and not slow down. This difference is called the equation of time. I like to see and look. Changes in our universe are minuscule. You got to be sure. Or at least that is the way we experience them on Earth. Para mí era interesante pensar así, pensando cuando a mí me invitan a curar esta colección de videos de la colección Coppel, fue justo antes de la pandemia y no es que los videos estén relacionados con la pandemia, pero desde luego sí están relacionados con un momento, el mío propio, pero el de toda la gente alrededor, obviamente, como de tiempo suspendido, ¿no? Un tiempo suspendido que nos llevó a recapacitar, a pensar sobre ciertas formas de actuar. Me gustaría pensar que eso nos habría llevado a otra mejor forma de actuar. Lamentablemente, las consecuencias de la pandemia nos han llevado a algo todavía mucho más catastrófico, ¿no? Aparte que estamos como en una especie de loop una especie de caída en picado, como en varios frentes, pero de alguna manera traté de hacer un poco conexión entre ambos momentos en el tiempo, ¿no? Eso por un lado. Obviamente la exposición en sí trata el tiempo, ¿vale? O sea, lo que tienen estos videos en común es cómo tratan el tiempo desde diferentes acepciones, desde una manera abstracta, desde una manera histórica, desde una manera natural, ¿vale? Cómo el tiempo transcurre de diferente manera dependiendo de las culturas, dependiendo de las pulsiones vitales, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que uno de los leitmotivs que marcan esta exposición es
por un lado el tiempo natural, el tiempo de la naturaleza, el ritmo de la naturaleza, y por otro lado el ritmo de ese progreso de la humanidad, un ritmo histórico de progreso hacia adelante, muchas veces sin pensar en las consecuencias, y que afecta obviamente el curso natural de los acontecimientos. Obviamente, entre todas estas cosas y algunos de los vídeos de la exposición de alguna manera lo tocan, esta idea de un cambio climático acelerado, en el cual obviamente la naturaleza sigue un curso, pero nosotros lo aceleramos, y en ese aceleramiento ocurren circunstancias. Obviamente la erupción del volcán en el año 1816, pero también la pandemia en este momento, obviamente la repercusión es grande porque nosotros hemos invadido de alguna manera ciertos espacios naturales que no deberíamos de haber invadido, y entonces la naturaleza sigue su curso, digamos, en eso, y como que nos devuelve la moneda un poco en este caos. Entonces, de alguna manera, esta idea del tiempo natural y del tiempo histórico, o del tiempo lineal histórico, en el cual el tiempo de la naturaleza parece un tiempo suspendido y el tiempo de la historia pareciera que solamente mira hacia el futuro, en lugar de pensar el momento vital que estamos viviendo. Creo que era una de los leitmotivs principales de la exposición. Por otro lado, también en los vídeos que conforman esta exposición, también hablamos de una idea del tiempo desde una perspectiva mucho más occidental, ¿vale? Nuevamente con esa relación al progreso y al avance, y un tiempo más vernacular que hace alusión como a la tradición, al pasado, pero un pasado como originario, un pasado que se repite, que está ahí, que regresa, ¿no? Y que tiene que ver más con lo vernacular, digamos, con otro tipo de culturas, con otro tipo de movimientos del tiempo. I would like to take you on a journey. I like to run and not slow down. This difference is called the equation of time. I like to see and look. Changes in our universe are minuscule. You got to be sure. Try to go even deeper and deeper and deeper and Por deeper. otro lado también, y esto es otra parte importante, cuando a uno le dan la comisión de hacer una lectura de una colección, claro, en realidad uno no elige para crear este tema, el tema se elige a partir de las obras. Uno no viene con un tema, sino que uno observa las obras y a partir de las obras empieza a pensar, bueno, ¿cuál podría ser el vocabulario común entre ellas? Lo interesante de una colección es que al final el gusto estético o el por qué esa colección está hecha tiene que ver con el propio ojo del coleccionista, ¿no? O de la gente que asesora al coleccionista, pero desde luego tiene que ver con un ojo privado, ¿no? Entonces es interesante pensar, ¿no?, de alguna manera que todos estos vídeos que seleccioné sí tienen de alguna manera una cierta estética, un cierto sentimiento en torno al tiempo. Creo que la idea de casi todos los vídeos que hay en esta colección, el tiempo se trata o como sujeto, ¿vale? O sea, vamos a hablar del tiempo meteorológico, del tiempo histórico, pero también muchos de los vídeos en esta exposición utilizan el tiempo como metodología, ¿no? Es decir, el tiempo se convierte en el sujeto de experimentación. El hecho de que sea una exposición videográfica, pues también no puede ser algo más, la idea del video como la imagen en movimiento no puede ser más relacionada con el tiempo, quiero decir. Solamente a través del video uno puede, digamos, jugar con el tiempo, o sea, con el cine, quiero decir, uno puede jugar con el tiempo, uno puede cambiar el tiempo, uno puede programar el tiempo, uno puede incluso ver cosas que de otra manera pasarían desapercibidas, ¿no? Hay ciertas cosas dentro del cambio natural que uno no podría observar, pero que a través del video y de la imagen en movimiento de repente se pueden condensar, ¿no? Se pueden extraer de ese tiempo normal, ¿no? De ese tiempo un tiempo vital que uno no se da cuenta. De hecho, por ejemplo, además tienes obras como un clásico, ¿no? Como esta pieza de David Lamelas, que se llama Time as Activity. En realidad la idea es filmar en un mismo tiempo diferentes momentos de la ciudad, pero en realidad podríamos decir que no hay una historia detrás, simplemente es como filmar el tiempo, filmar simultáneamente los diferentes momentos de la ciudad. Percibirlo, ¿no? Y de percibirlo. Entonces, para mí era una pieza como interesante para hablar de esta idea del tiempo. Por otro lado, tienes también, digo que es un clásico porque en esta ciudad ya es un clásico, es casi como un mito urbano, la pieza de Francis Alice, ¿no? Donde ves esta bandera que está situada en el Zócalo capitalino, un Zócalo que ha sido
testigo de muchos momentos de la historia, muchos de ellos muy dolorosos y terribles, y que han ido pasando y que han dado consecuencia a la ciudad en la que vivimos hoy, para bien, para mal. Y esta bandera que tiene esta sombra y que entonces la gente se coloca en ella para resguardarse del sol y que actúa como una especie de reloj, ¿no? Entonces es como un reloj de la historia y al mismo tiempo es como un reloj del día a día, ¿no? También esta pieza de Mario García Torres, desde Junction Time, donde en realidad es una pieza como muy narrativa en la cual se habla del tiempo a nivel narrativo, es decir, tienes un narrador que va contando lo que ocurre durante un día a través de las diferentes horas, ¿no? Luego también, pero digamos como casi como de una manera, como que utilizas el tiempo como narración, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso añadía como una capa más a la exposición, la idea de que, bueno, que la imagen, el movimiento y el vídeo es quizá el medio que más habla sobre el tiempo. Luego también, para mí era importante como que los vídeos en esta exposición están casi divididos en lo que yo llamo historias y nexos entre las historias, ¿no? Hay algunas obras que son muy que funcionan casi como si fueran objetos más que videos, ¿no? Como si fueran sentimientos abstractos, como esta pieza que tenemos aquí, que no se graba desde aquí, pero de Damián Ortega, en la que tú ves varias piedras, ¿no? Como el concepto de materia, y que está filmado como en muchos frames, y vas viendo la modificación de la materia, que sería algo que obviamente a través del ojo humano sería como imposible de percibir, ¿no? Y que aquí está filmada, pero al final es un video que funciona casi como si fuera una escultura, más que como un video. O la pieza de Mauricio Alejo, que está al principio de la exposición, donde ves esta especie como de moneda que da vueltas, pero que a través de la metodología del video nunca cae y que de alguna manera es como un tiempo infinito, ¿no? Entonces es como otra parte o la pieza esta que también es un clásico. Digo un clásico porque dentro del arte contemporáneo mexicano son piezas que se han mostrado, que se han visto, de Fernando Ortega, donde tienes este colibrí el colibrí que quizás sea el animal, metafóricamente hablando, que más puede hablar del movimiento, de la rapidez, del cambio, ¿no? Y porque se mueve, tiene un corazón que late a 1.000 millones por minuto, o sea, es una cosa bestial, pero de repente se le induce al sueño y se queda dormido, se queda paralizado, ¿no? Esa naturaleza paralizada también me parece como interesante de ver. I would like to take you on a journey. I like to run and not slow down. This difference is called the equation of time. I like to see and look. Changes in our universe are minuscule. You got to be sharp. You got to run as fast as you can all of the time. You can't Bueno, stop. pues en realidad, retomando lo que estábamos hablando hace un momento sobre la historia y el tiempo, o sea, en realidad el trabajar en un espacio como el Laboratorio de Alameda, porque el Laboratorio de Arte de Alameda es un inmueble de Limba que tiene como toda una historia a lo largo de los años, que ha sido testigo también, como hablamos también hace un rato, de diferentes cambios y hasta que convertirse en un espacio de arte contemporáneo, pero además uno de los espacios de arte contemporáneo quizá en esta ciudad que han sido como muy fieles también a la creación artística, a experimentar con los nuevos medios, a experimentar con la tecnología, con el video. Entonces como que yo creo que era el lugar adecuado para hacer un proyecto así, ¿vale? De todas maneras, claro, es un espacio maravilloso en sí, es un espacio en que casi no necesita nada, en el sentido de que es una antigua iglesia con murales. Entonces es muy difícil cuando trabajas en un lugar cuya arquitectura casi es más, habla más que lo que puedas construir en ella, ¿no? Tienes como que jugar con ese peso histórico que envuelve dentro de la arquitectura. Además, claro, cuando uno hace una exposición del video, aunque uno pueda pensar que es un medio sencillo, que uno tiene más que encender el proyector y ya está, quizá no, estoy convencida que es lo más difícil de exhibir, ¿no? Porque estás jugando con diferentes imágenes en movimiento, con diferentes historias, cada uno necesita su propio espacio, cada uno necesita su propia ecología de sonido y de imagen, ¿no? Entonces creo que fue como realmente todo un challenge, un
un trabajo bastante interesante pensar cómo podíamos tener todas estas obras de video juntas, conseguir una oscuridad en la cual pudieran formularse casi como pequeños fantasmas aquí y allá, ¿no? Y que además el sonido funcionara en los diferentes espacios, ¿no? Que las voces no se convirtieran en un eco de unas y otras. Entonces, bueno, trabajamos con una oficina de arquitectura, con productora, para crear un tipo de museografía que al mismo tiempo nos sirviera. Creo que es un tipo de museografía que no es gratuita, es decir, es un tipo de museografía que sirve para construir espacios dentro del espacio, al mismo tiempo que funciona como un lugar para que todos los aparatos tecnológicos puedan colocarse, ¿no? A mí siempre cuando trabajo con museografías me gusta que la museografía no sea un accesorio gratuito, sino que la museografía sirva para sostener, encuadrar, movilizar. Lo que pensamos es crear una arquitectura con esos anaqueles que graban cuartos entre sí. Estos anaqueles funcionan como pared, también funcionan para colocar paneles de fieltro para poder amortiguar el sonido, pero al mismo tiempo funcionan casi como armarios donde uno puede esconder los altavoces, los speakers, los proyectores. Fue muy interesante trabajar en ese sentido. Aún así, sigue siendo complejo porque bueno, es un espacio donde no se puede conseguir una oscuridad total, ¿no? Tienes que jugar con la luz también, donde es un espacio grandioso, enorme, donde el eco está siempre presente. Entonces creo que en ese sentido, más allá del sujeto que hemos hablado, de la temporalidad, del tiempo, del juego, de lo abstracto, de lo vernacular, de lo tradicional, también ha sido como todo un reto pensarlo museográficamente y cómo combinar un espacio histórico, un espacio con unas características determinadas para poder albergar de repente como estos espacios como más modernos, más tecnológicos, y que tenían que tener tanto en cuenta el sonido y la imagen. Pero creo que en general ha funcionado muy bien.